la presencia del Señor adorándole. Y aunque no podamos cantar fuerte, ¿verdad? Pero es como una oración. Cuando estamos de acuerdo con lo que dice, establecemos una oración. Entonces, el Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestra vida, porque Él habita en la oración, Él habita en la alabanza, en la mitad de la alabanza de su pueblo. Vamos a la palabra de Dios y abrimos en San Lucas capítulo 4. En el verso 16, dice que vino, hablando de Jesucristo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Señor, gracias por el cumplimiento de tus escrituras, de tus promesas, porque ninguna de ellas se salta. Gracias, Señor, tú cumples todas. Y en esa convicción y en esa esperanza es que estamos confiados, Señor, en que no solo lo que se ha cumplido hasta ahora, sino lo que se tiene todavía que cumplir, de acuerdo a tu palabra, será cumplido. Señor, ayúdanos a ser equilibrados, a no esperar cosas que tú no dices. Y sobre todo, por encima de todo, a darnos cuenta de que solo la confianza en ti, no el saber, es lo que nos da estabilidad y firmeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si leemos un poco antes, en el verso 14, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El Señor Jesucristo, por excelencia, es el ejemplo vivo al cual hacemos casos y seguimos. E incluso en los evangelios se nos muestra la forma que él tenía de vivir. Se nos enseña en la palabra que Dios está transformándonos y cambiándonos cada día para que nos parezcamos más a Jesucristo. Y así es como Él está trabajando en cada una de las áreas de nuestra vida. Fijaos bien, nos vamos a fijar porque en este capítulo 4 en completo encontramos muchos de los principios y elementos fundamentales de lo que puede ser y debe de ser una vida cristiana. Encontramos también muchas de las reacciones que Jesús
causó en el momento en el cual comenzó su ministerio y los efectos que en muchas ocasiones la obra de Dios tiene y también las reacciones que hay ante tal obra. El Señor venía de estar en el desierto donde el diablo le había tentado. Eso empieza en el capítulo 4, los primeros versículos, hasta el verso 13. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, antes de hacer tan gran trabajo que hizo, Él lo que hace es separarse del mundo, irse a un lugar solitario y allí orar. Encontramos pues nada más empezar el ministerio de Jesucristo cuán importante es la oración y cómo no, Él también ayuna. Es decir, se separa de todo lo que representa el mundo, incluido lo más esencial y básico como es la comida. Y en ese escenario es que se le aparece el diablo. Y en ese escenario es donde el diablo intenta que fracase ya desde el comienzo de su ministerio, como lo hará en nuestras vidas siempre, tratando que fracasemos, sea como personas o sea como iglesia. Entonces, 40 días estuvo, ¿y qué hizo? ¿Qué utilizó? ¿Qué usó el Señor para eludir la tentación? Eso es la palabra, ¿verdad? Eso lo sabemos, la palabra de Dios. Ese es el fundamento, esa es la base. Él estaba preparado con la palabra para contestar efectivamente a todo aquello que el diablo le podía poner. El mundo nos va a presentar muchas tentaciones y debemos de estar preparados para saber responder a ellas. Todo lo que dijo el diablo tenía muy buen aspecto. Como siempre vienen las tentaciones. Las tentaciones no vienen de forma que no nos guste, sino que todo lo que nos tienta son cosas que le gustan a nuestra carne. Pero tenemos que pasarlo todo por el cedazo del Espíritu Santo para ver. Entonces, una vez que pasa este proceso, en el verso 13 nos dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él por un tiempo. Una de las cosas que tenemos que admirar del diablo es su persistencia. Ojalá nosotros tuviéramos tal persistencia ante la forma de vivir la vida cristiana y perseverar en ella, ¿no? Continuar en ella respecto a la fe. En el verso 14 nos dice secretos sobre lo que debemos de hacer. Es curioso que este elemento que es el retirarse del Señor, en este caso al comienzo de su ministerio, en el periodo más largo que conocemos que estuvo él tanto ayunando como orando, pero no el único, porque vemos que repetidamente el Señor, cuando tenía que al día siguiente hacer algo importante, él también estaba primero orando, primero buscando la voluntad de su Padre Celestial. Por eso, en el versículo 14, nos dice que Jesús volvió, pero no volvió igual que estaba antes. Volvió en el poder del Espíritu. Una de las cosas que deseamos es el poder del Espíritu. Amén. Pero el gran problema está en la forma que entendemos para qué significa este poder. Este poder significa que debemos de entender mejor lo que es la voluntad de Dios. No se trata de un poder para que yo haga lo que quiera, sino es un poder para entender y hacer mejor la voluntad de Dios. No mi voluntad ni la voluntad de los hombres, mi voluntad.
Desgraciadamente, a veces caemos en ese territorio de la complacencia de uno o de otros. Y entonces actuamos de acuerdo a los deseos de esa complacencia y nos perdemos los verdaderos deseos de Dios en su voluntad. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero aprendamos siempre que si queremos hacer algo para Dios, tenemos que, y queremos volver de alguna manera, no es sino el poder del Espíritu. Es curioso que Jesucristo no se va a un retiro donde están todo el día enseñando. Él se va y se retira, pero se retira solo y buscando la voluntad de Dios en oración. ¿Qué ocurriría si hiciéramos convencidos, motivados, un retiro en el cual solo fuéramos a orar en espíritu, en verdad, a orar y adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué ocurriría en nuestras vidas? Quizás que volviéramos en el poder del Espíritu. Cuando Jesús acomete su obra, no la acomete en su fuerza, ni la acomete en toda su sabiduría adquirida, sino que la acomete en el poder del Espíritu. Y era Jesucristo, cuidado, tuvo que llenarse, alcanzar esa llenura del Espíritu para que ese poder pudiera manifestarse. ¿Por qué? Porque el trabajo que tenía por delante era un trabajo no humano, sino espiritual. Y las cosas espirituales solo se pueden realizar por medio del poder del Espíritu. Y las dos cosas son necesarias. Es necesario el Espíritu, pero es necesario también el poder del Espíritu. No es el Espíritu solo, sino el poder que tiene el Espíritu. Un poder que nos da la fuerza que no tenemos y que nos da también la capacidad para hacer aquello que nosotros nunca podríamos ni podemos. Así que él vuelve el Espíritu. ¿Y qué ocurre? Que a partir de este momento su fama empieza a extenderse por todas las zonas de Galilea y de toda la tierra alrededor. ¿Y qué diremos? Su fama se ha extendido hoy en día por todo el mundo. Pasados los años, su fama se ha extendido por todo el mundo. Este comienzo de ministerio fue un comienzo en el cual, en el poder del Espíritu, logró el Señor Jesucristo alcanzar todo lo que es el mundo y todavía lo que no es alcanzado bajo la orden que nos dio al marcharse de id y predicad. Se sigue trabajando en ello, pero debemos de hacerlo en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. No importa cuál sea la labor que hagamos, pequeñita o grande. No importa, necesitamos el poder del Espíritu. Es decir, para levantar algo, sea más pequeño o más grande, se necesita fuerza. ¿Es así? No. Si yo no tengo fuerza, no puedo levantar nada, ni una pluma, por poco pesada que sea. Por lo tanto, la fuerza es importante. El poder es así. No importa si lo que tengo que levantar o hacer o llevar a cabo con el poder de Dios pesa poco o pesa mucho. El asunto es que necesitamos ese poder. No podemos actuar en lo poco con nuestras fuerzas y en lo mucho con el poder de Dios. No, tenemos que aprender desde lo más pequeño a actuar con el poder de Dios en nuestras vidas. Cosas que nos parecen futiles, que ocurren en nuestras vidas, a lo mejor son elementos donde Dios nos está probando, donde está Dios viendo si realmente hemos aprendido la lección de volver en el Espíritu, volver en el poder del Espíritu para tener eficacia en lo que hagamos, en lo poco o en lo mucho. No importa. Y otra cosa importante es ese vacío que se está produciendo en la iglesia. Este tiempo es un tiempo de criba. Da miedo porque es un tiempo de criba. Muchos se van a quedar en el camino y no por
por el propio COVID, sino por su propia incapacidad para seguir al Señor. Pero no debemos dejarnos atolondrar por esta situación, sino debemos seguir adelante, pero siempre en el poder del Espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios y nos va a mostrar cuál era su ministerio en esta parte. Dice que su labor se realizaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero fijaos bien cómo veremos que llega un momento en que las sinagogas no es bien recibido. Porque cuando uno va con la verdad por delante de la sinagoga o en los lugares donde hay tradición, donde ya hay una forma de actuar, romper esos criterios resulta bastante difícil. Así que, ¿qué ocurre? Que encontramos a Jesús predicando en el monte, predicando en las calles, predicando donde había necesitados, predicando allá en la fuente de la Hermosa, en la puerta de no sé dónde. Encontramos a Jesús que no se corta por el hecho de que no pueda predicar en la iglesia o en la sinagoga de entonces, ¿no? Sino que Él enseña en todo el lugar donde se puede, ¿no? En el ambiente. Entonces, el primer lugar donde acude, y ahí es donde veía en el verso 10, es Nazaret. ¿Qué lugar era Nazaret? Todos lo sabemos. Ahí Nazaret es donde él vivió, donde él desarrolló desde la vuelta de sus padres, después de la persecución, etcétera, etcétera, vinieron y estuvieron viviendo allí. Sabemos que su padre era carpintero, por lo cual Jesús seguramente estuvo ayudando y aprendiendo este menester con su padre, ¿no? Porque no era el tiempo, Vemos un conato cuando es jovencito y van al templo, donde sus padres lo pierden por el camino donde están y entonces él se queda. Hay un conato en el cual se ve ese deseo de servir, ese deseo de aprender, ese deseo de hacer la voluntad de su padre, como luego les comenta a sus propios padres humanos. Les dice, es necesario que haga la voluntad de mi padre, ¿no? Pero ese no era el momento y por eso luego lo vemos que está sujeto a sus padres. Y está sujeto a sus padres precisamente hasta este momento en el cual se va a manifestar. En estos días, culturalmente hemos vemos que se celebra este acontecimiento de la primera venida del Señor Jesucristo, de una forma cultural, religiosa, pero realmente a veces muy poco profunda, ¿no? Pero, y después, bueno, él se sujetó a sus padres hasta este momento. Y dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Entonces, le vino bien ese día. Dijo, hombre, mira, aquí la sinagoga. O ese día dijo, pues es que no tengo nada más que hacer, así que voy a ir a la sinagoga, que es lo que hacemos a veces nosotros. Nosotros decimos, hoy no tengo nada importante que hacer, y entonces voy a ir a la iglesia. Pero dice aquí, conforme a su costumbre. Parece como si que el Espíritu nos hubiera leído en la mente y hubiera entendido que nosotros íbamos a buscar esa excusa y por eso, y dijéramos, mira, solo ese día fue Jesús, pero a lo mejor otros días no. Para evitar eso, el Señor nos dice, conforme a su costumbre. Es importante, aunque no lo queramos, Dios nos sigue y actúa, porque no creáis que las formas de actuar de Dios es cierto que actúa incluso cuando no estamos conscientes de Él. Pero donde la palabra de Dios nos dice que puede actuar más es cuando nosotros nos ponemos conscientes a Él, que es cuando estamos juntos, donde están 2 o 3 reunidos, o cuando nosotros buscamos al Señor de forma privada. Entonces, ahí Dios se manifiesta de una forma diferente.
Digo, es que Dios está en todo lugar, por lo cual yo voy caminando y Dios se irá manifestando. No dejes de aprender más, sino que es verdad que Dios se manifiesta, pero a lo mejor en ese momento lo que está estirando de nosotros, ¿para qué? Para que le dediquemos en absoluto tiempo a Él. Entonces entró en ese y, hombre, ¿qué tal? Mira quién está por aquí. Jesús, el hijo de María y de José. Pasa, pasa. Y como era de costumbre, invitados, gente que venía nueva, pues le decían, bueno, pues hoy tú vas a decir algo. Y entonces le entregaban, entonces no era la palabra, eran unos rollos, ¿no? Y cogió el rollo el ministro, el sacerdote que había ahí en la sinagoga, y se lo dio. Toma, léelo tú. Casualidad. No es que Jesús tuviera la Biblia y dijo, Isaías. No. En aquel tiempo no era así. Es que el ministro le dio ese rollo. Ahí estaba la mano de Dios. Sin saberlo, el ministro estaba dándole precisamente el texto que tenía que leer ese día. Por eso es tan importante decir, Señor, háblame. Y cuando decimos eso, a veces Dios nos habla a través de la Escritura, mayormente a través de la Escritura. Y entonces dice que en el verso 17 se le dio el libro de Isaías, del profeta Isaías, abre el libro. Y qué casualidad que haya un lugar donde dice lo que hemos leído, que el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Enrolla el libro, se lo devuelve al ministro, se sienta. Y todos esperando a ver qué decía. ¿Cuántas veces se habría leído ese texto? ¿Cuántas veces se habría leído? Pero en ese momento estaba no solo el texto profético, sino el cumplimiento. ¿Os imagináis? ¡Qué tremendo! Y entonces el Señor dice que les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el que, desde el que hablan. Desde que hablan soy yo. Y fijaos bien que las reacciones son extrañas, ¿no? Dicen que todos están dando testimonio, se maravillaban, pero empiezan las dudillas. ¿Y este no es el hijo de José? Que corría por aquí cuando era niño y lo veíamos y lo veíamos ayudar a su padre con el martillo allí dándole a la madera, y ahora nos viene aquí diciendo que él es y Jesús, que conoce el corazón, conocía el corazón y sigue conociendo de los hombres, se les adelanta y les dice, sin duda me decís o me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Cuando Jesús comienza, digamos, porque el ministerio de Jesús comienza en varias fases. Una de las fases es cuando, ¿os acordáis que es invitado a una boda y ahí convierte el vino, etcétera? Luego está la elección de los discípulos, apóstoles. Bueno, todo ese proceso ya se había hecho y él se había instalado, digamos que la base desde la que trabajaba era Capernaum. Ahí es donde él estaba. Desde ahí es donde él se movía, ¿no? Ahí Capernaum es donde estaba Pedro, donde luego cura a la viuda, a la suegra, etc. Pero él va a Nazaret, a su pueblo, como le tocaba ir a muchos lugares, como vemos después. Entonces, allí en su lugar, qué mejor, ¿no?, que a veces uno ir a su propia familia. Uno desea que su familia, sus seres queridos, su
su pueblo, su lugar, sean personas que reciban de Dios, que reciban la salvación. Ese es el deseo de un verdadero hijo de Dios. En lo más hondo deseamos y oramos por eso, ¿no? Entonces, él se adelanta y le dice esto, ¿no? Tú has hecho muchas cosas, o sea, en Capernaum, o sea, él lee los pensamientos. Tú has hecho muchas cosas, pero aquí no has hecho nada. Porque cuando buscamos a Dios, a veces buscamos por lo que Él nos hace, por lo que Él nos da. Cuando uno comienza en la vida cristiana, realmente es así de egoísta. Y Dios tolera ese egoísmo porque va a través de ese egoísmo enseñándonos a depender de otra manera de Él, ¿no? Entonces dice, igual que se han hecho muchas cosas en Capernaum, ven a tu tierra y hazlo aquí, ¿eh? Fijaos que ese es un espíritu y un principio que hay en el humano. El humano es, yo quiero que me hagas, yo quiero que hagas aquí, yo quiero ver, yo quiero, es decir, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces la gente se va a un sitio o a otro, ¿por qué? Porque es que Dios está obrando en aquella iglesia, no aquí. O Dios está obrando, hemos visto aquí un auditorio que allí había unos cuantos miles de personas, ¿eh? Y uno cuando mira eso dice, ¡ay, Dios está obrando! ¡Qué incapacidad para aceptar lo que Dios hace y cómo lo hace! Tenemos que dar gracias a Dios, alegrarnos, porque en un lugar el Señor está obrando y hay miles, y otro lugar donde la iglesia es perseguida apenas se pueden reunir 2 o 3, a escondidas porque no les da para más. Y tienen que ir cambiando de un lado para otro. Y gracias a Dios por lo que nos toca a nosotros como iglesia local. Yo tengo que dar gracias a Dios. Y no puedo, en todo caso, si tengo que mirar algo, o si tenemos que mirar, la recomendación es mirar cuál es la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos permitiendo que Dios haga la voluntad de Dios? ¿Estoy yo comprometido con esa voluntad? ¿O hay alguien que lo haga Él? Porque cada uno de nosotros estamos comprometidos con la voluntad de Dios, ¿eh? Pero esto lo que estaba es diciéndole, no, vamos a ver, lo que has hecho allí no sirve para nada, lo de Capernaum. Lo que está diciendo Dios por ahí, por eso, no, aquí. Queremos ver aquí, ¿eh? ¿Y si Dios quiere que...? Vamos a ver qué dice. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces les pone un recuerdo. Le dice, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Nos revela algo que no nos revela. Era una hambruna lo que había. En aquel tiempo no había ayudas del gobierno. El que era pobre. Y la viuda se convertía en muy viuda, es decir, muy, muy necesitada. Y recordamos la historia de Elías, ¿no? Cómo esa viuda estaba necesitada y cómo Dios, a través de Elías, con la fe que actuó en esta mujer. Pero esta mujer, curiosamente, no era, dice, había muchas viudas en Israel. Pero de pronto Dios, mira por dónde, abandona a esas viudas y va a otra viuda que no es de Israel, en Sarepta, y allí mira por donde el profeta le provee, la hace medio rica. ¿Os dais cuenta? Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hace a este y a aquel no. Te hace a ti y a mí no, al revés. Y lo aceptamos o no estamos en el camino. Pero pone el segundo ejemplo. El segundo ejemplo está relacionado con, ¿cómo se llama esto? Con Eliseo era, ¿no? Sí, el verso 27, Eliseo. Dice que, verso 27,
y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Bueno, muchas necesidades hay en este mundo. Mucha gente que necesita de no sé qué y de no sé cuántas. Eso lo que nos hace, eso es diabólico. O por lo menos nosotros le damos pie al diablo. Que el diablo se mete y se pone, porque ahí se pone de acuerdo con nosotros el diablo enseguida. O sea, nosotros empezamos a pensar, que Dios obra en otros sitios, pero aquí, y automáticamente el diablo dice, sí, tiene razón, no, es verdad, Dios no está actuando aquí, ¿no ves? ¿Cómo Dios te ha abandonado? ¿Cómo te deja? Enseguida. ¿Por qué? Porque según enseguida, ahora sí ve que dice, bueno, gloria a Dios, hágase tu voluntad. Se va. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Bendito sea el Señor. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, el profeta, pero ninguno de ellos. Y resulta que a Dios le da por sanar a un general enemigo de Israel, extraño, sirio, de los que atacaban a Israel y tal, y le da por sanar a este hombre de lepra. ¿Os acordáis de la historia de Naamán, no? Como tuvo que ir al Jordán y allí zambullirse, etcétera, etcétera, como se resistía al principio, pero al final se... Y yo digo, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios hace las cosas bien. ¿Que la gente no responde? Bueno, allá ellos, Dios hace las cosas bien. ¿Que la gente no hace? Bueno, el que tengo que hacer soy yo. ¿No? ¿Que la gente no viene? Bueno, pues vengo yo. ¿O es que acaso tengo que venir a hacer o lo que sea cuando los demás lo hacen? Ah, si los demás lo hacen. Muchos a lo mejor en este grupo, estaba mirando yo, a mí me encantaría una iglesia como esa, donde una plataforma que es tan grande como esto, más, donde están alabando, hay un montón de gente en diferentes instrumentos, chavales jóvenes y tal. Y muchos jóvenes quizá miran eso y dicen, eso es lo que yo quiero. Fijaos lo que he dicho, eso es lo que yo quiero. Esa es una forma mala de hablar. Hay que decir, me encanta eso, pero ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Amén. Porque, hermanos, si ese hubiera sido el sentir de todos, nadie hubiera hecho nada. Todos buscando lo suyo. Pero cuando nosotros nos ponemos a decir y decimos, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que Cristo vio? Por eso Él se fue los 40 días, porque no solamente tenía que oír qué es lo que, sino tenía que en su cuerpo, en su carne, vencer todas las batallas. Y una de las más grandes es esta, y otra que se le da, otra de las batallas que vemos que es increíblemente tremenda la que tiene que hacer es antes de ir a la cruz, allá cuando se pone a orar y hasta la sangre con el sudor sale. La tensión que vivió Jesús, porque no podemos en esa extraña bivalencia de Dios hombre que nos confunde a veces tanto, es una gran realidad que Él fue hombre, semejante a nosotros pero sin pecado. Esa fue la victoria que no alcanzamos nosotros en Adán. Por eso nos unimos a Jesucristo. Porque ya no queremos ser de Adán, queremos ser de Cristo. Amén. Porque Cristo nos da la victoria, Adán nos hunde. Adán, el pobre, pues nos hundió. Y como estábamos, por decirlo de alguna manera, en el lomo de Adán, todos fuimos aceptados. Fue una pandemia el pecado, que eso sí que no hubo nada que lo solucionase, excepto la
sangre de Jesucristo. Amén. En el laboratorio del cielo se pensó y se dijo, ¿qué haremos para esta caída que ha tenido Adán? Y Jesucristo dijo, yo voy, yo bajo, yo muero, yo doy mi sangre. Y el laboratorio del cielo envió a Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más bien tenga vida eterna. Amén. ¡Aleluya! Amén. Así que el laboratorio del cielo quiso pensar en nosotros y nos mandó a Jesucristo. Fijaos que le habían dado una bienvenida, lo hicieron partícipe, pero cuando les dice la verdad, las verdades, cuando le dice las verdades, ¿qué ocurre? Verso 28. Al oír esto, todos empezaron a alabarle y a glorificar su nombre. No, dice que al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Oh, qué pena, ¿no? Tener un cumplimiento tan grande como ese, donde todos tendrían que haberse arrojado al piso y decir, somos bienaventurados porque aquí está el enviado. No me extraña que en el Evangelio de Juan tristemente digan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Porque él fue a los suyos, a la gente suya, aquí en Nazaret, a los suyos, pero no le recibieron. Y luego añade, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No por carne, no por sangre, no por voluntad de hombre. Es decir, no es por descendencia. No es porque quiera yo que pueda hacer a mis hijas o a mis nietos cristianos. No es por voluntad de hombre. No es porque la iglesia pueda hacer cristianos salvos. Es porque el Espíritu de Dios busca donde posar y dar la salvación a aquel que, dándose cuenta de su miseria, clama, se arrepiente y entonces no puede hacer otra cosa a Dios nada más que responder. Y así es como uno da gracias a Dios por su salvación. ¿Amén? Amén. Puestos en pie, damos gracias. Es un momentico. Gracias a Dios, si tienes con sinceridad, es un momento que podemos decirle, Señor, gracias por tu salvación. A lo mejor la has descuidado y te sientes avergonzado. He descuidado mi salvación. Pues Padre, ayúdame a ocuparme de este tesoro tan grande que me has dado, Señor. Gracias. ¿Qué sería de mí, Señor? Perdóname porque esto o aquello a veces me hace olvidar el precio que has pagado. Santo eres, Señor. Santo eres. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Oh, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias. En medio de todo, Señor, somos privilegiados, porque el virus puede matar nuestra carne, pero el pecado mata nuestro ser completo, Señor. Gracias por la sangre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Aleluya. 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 Podéis sentaros. Dice el verso 29 que levantándose le echaron fuera de la ciudad. Qué triste, hermanos, qué triste. Nos tenemos que preguntar siempre, yo si vengo aquí, yo vengo siempre convencido de aquí está el Señor Jesucristo. Amén. Yo siempre vengo, porque el día que no me convenza que está Jesucristo, yo no quiero estar en un lugar a venir a alabar y glorificar donde no esté Jesús. Pero lo ha prometido y está. Amén. Y nos lo dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. No estamos aquí por otra razón, sino por
congregarnos en su nombre. Y fijaos que gracias a Dios nos lo puso fácil. Porque si llega a poner 2 o 3 mil, pues no veas ahí esperando a ver. ¿Y quién dice 50 o quién dice 20? Pero puso 2 o 3. Dijo que fácil, toma, para que podáis hacerlo, para que no tengáis impedimentos, para que todo aquel que quiera lo pueda hacer. Bendito sea su nombre. Amén. Es tremendo, ¿no? Aleluya. Y dice que le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Este es el corazón humano, hermanos. No nos debe extrañar que la gente, los corazones humanos, lleguen a lo que han hecho en nuestra iglesia allá en Santander, llenarla de ratas y de insultos. No es de extrañar. ¿Por qué? Porque el corazón humano a veces se vuelve tan terrible. Pero eso es provocación. Y ahí es donde somos probados. ¿Cómo responderé yo a esa provocación? Lo que sale de la carne sería vengarnos. Pero lo que sale del Espíritu es perdonar. Y ojalá que un día las personas se arrepientan y sean lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Así que fijaos bien que tanto en la tentación de Jesús, Él usa la palabra, ¿para qué? Para vencer al diablo. Y en Nazaret utiliza la palabra como predicación en un cumplimiento, una palabra que nadie puede hacer sino aquel que en este caso Jesús pudiera hacer por su cumplimiento. Entonces, utiliza la palabra, Isaías, tanto en uno como en otro, Jesús siempre está dentro de la palabra de Dios. Pero cuando vamos más adelante, vuelve Jesús a Capernaum y fijaos bien que se enfrenta nuevamente a los demonios. Esta vez se enfrenta a los demonios que estaban poseyendo a un hombre. Y entonces, fijaos una cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Dice, verso 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, fijaos, en la sinagoga, en la iglesia, este hombre que tenía un espíritu inmundo era más religioso que otros. Porque el diablo es más religioso que cualquiera de nosotros. El diablo cree en Dios más que muchos de los hombres. Y por eso nos encontramos aquí que dice este endemoniado, no, los demonios, dicen, déjanos. Reconocen a Jesucristo. Viene Jesús de Nazaret, de su propia tierra, y no lo reconocen. Llega a esta sinagoga y son los espíritus los que reconocen a Jesús. Qué triste. Qué triste que el mundo esté ajeno a la verdad de Dios cuando los propios que nos hacen daño, espíritus malignos, están conscientes de quién es Él. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Nazareno. De Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Esta es una confesión en boca de un poseído que muchos deseamos. No por posesión, sino por propia iniciativa, ¿verdad? Deseamos que todos podamos decir esto. Te conozco, tú eres el Santo de Dios. Pero decirlo con reverencia, decirlo con humildad, con entrega, ¿verdad? Entonces Jesús le reprende, le dice, cállate y sal de él. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque en este momento, fíjate, él no tenía que ser revelado todavía. El proceso de Jesús era un proceso que iba, en esos 3 años que estuvo, revelándose al pueblo poco a poco. Entonces el diablo, los espíritus del mundo eran los primeros que iban a reconocerle. Y él lo que quería es que le reconociesen aquellos que el Padre les entregó, que luego ora por ellos. A los que me has dado yo los he guardado. Entonces dice que entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Por qué ocurrió esto? Porque, como vimos en el verso 14, dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Aleluya. Por eso fue posible que se hiciera esto. Por eso fue posible que venciera al diablo. Por eso fue posible que pudiera predicar la verdad en un lugar que sabía que le iban a echar. Por eso él se enfrentó a los demonios. Se enfrentó después a la enfermedad. Verso 38, se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose y al instante le servía. Porque este es el proceso. La suegra de Pedro es la viva imagen de lo que debemos de hacer. Cuando Dios sana nuestra vida de nuestros pecados, perdona nuestros pecados y hace que nos arrepintamos, es para que nos levantemos y le sirvamos. No es para unos pocos, no, este es para un grupo, no, es para todos. Uno de los grandes errores del cristianismo en muchas iglesias ha sido el poner profesionales para que lo hagan todo. Pero no es así, hermanos. Cada uno tenemos un don. Lo que decía antes, puede que sea para levantar cosas muy ligeritas, o puede que sea para levantar cosas pesadas, pero es igual, tú eres necesario. Nadie podrá levantar eso que Dios te ha puesto para que levantes tú. Y no tenemos por qué sentirnos menos, porque siempre el diablo podrá compararnos con algo que es mejor que nosotros. Hay miles de predicadores mejores que yo, pero bueno, yo hago lo que tengo que hacer y punto. Y gracias a Dios por esos miles, y si hubiera millones, mejor todavía. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque cada uno debemos de hacer a lo que hemos sido llamados. Bendito sea el Señor. Fijaos que la gente, cuando ve este proceso y lo reconoce en el verso 36, dice que estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Ya no está en Nazaret, está en Capernaum. Y dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus mundos y salen. Pero no los espíritus que ellos quieren, en el lugar donde ellos quieren. ¿Cuántos espíritus, cuánta gente habría endemoniada en el mundo en ese momento? Pero Dios fue y envió a Jesús a unos o a otros o a otros. Ay, hermanos, es que no, nosotros no podemos decirle a Dios qué tiene que hacer. Tenemos que aceptarlo. Y hay muchos enfermos, muchas suegras enfermas. ¿O no? Seguramente que había suegras enfermas en ese momento, pero el Señor entra en la casa de Pedro y allí es donde la suegra de Pedro es sanada. Y ahora la suegra de la vecina de allá dice, ¿y por qué a mí no? Pues porque a lo mejor Dios te va a enseñar algo a través de la enfermedad. Porque aquello que no es válido para Dios, Él lo quita. Aquello que no le va a servir a Dios en tu vida, lo va a quitar. Cualquiera que sea la cosa. Pero lo que tengamos, aunque desde el punto de vista humano pueda ser malo, bajo mi criterio, hermanos, con toda humildad digo, Dios lo utiliza. Gloria al Señor. Y qué bueno que lo utilice, porque eso quiere decir que está bajo su control.
La enfermedad está bajo el control del Señor. Hay gente que ha estado enferma y que le han dicho que se iba a morir en una semana y ha vivido años porque creyeron en el Señor. Aleluya. Él está en control. Si nosotros dejamos que Él esté en control. Cuando vamos a la nuestra, entonces ya no puede estar en control. Así que no solo eso, sino el verso, a partir del verso 40 nos dice cómo ese poder actuaba. Dice, al poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Eso en Capernaum, pero Nazaret decía, ¿y por qué nosotros no? Porque no era la voluntad de Dios, porque no era el momento, porque no quisieron. Porque dice la palabra en cuanto a Nazaret, en otra parte, dice que no pudo hacer muchas señales. Nos revela que no pudo hacer muchas señales a causa de la incredulidad de ellos. Porque decían, ¿qué va a hacerme? A veces menospreciamos lo que conocemos. Menospreciamos, ¿qué va a hacer si lo conozco? Va al servicio como todo el mundo. ¿A qué va a hacer? Bueno, si es un instrumento de Dios, puede hacer maravillas. No el Dios a través de él. Dios puede hacer maravillas a través de ti y de mí. Y entonces se levantan, sanaba, salían demonios de muchos, y ellos confesaban, tú eres el Hijo de Dios. Le reprendían, no le dejaban hablar. Pero que aquí yo veo tristeza, porque a los suyos vino y no lo recibieron, y los demonios lo reciben, es decir, lo reconocen, saben quién es, proclaman su nombre. Pero lo que decía, y termino, en cualquier proceso de nuestra vida, igual que le pasa al depósito de combustible de los coches, parados no gastan, pero si caminas, gastan, ¿o no? Yo los 2 meses que hubo, yo no llené el depósito para nada. Pero cuando uno viaja y hace, uno tiene que llenar. Es lo que le pasa a Jesús y lo que le pasa a cualquiera, hermanos. Y por eso encontramos en el verso 42, nuevamente, dice que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Cómo empieza este capítulo? Se va al desierto y allí. ¿Y cómo termina? Después de haber hecho un trabajo increíble, él nota que necesita recargar. Y dice, y la gente le buscaba, pero él se fue a un desierto. Y a continuación la gente que deseaba que se quedara le dice, quédate con nosotros, pero él dice, no, tengo que ir a otros lugares. Es lo que decíamos antes. Nosotros queremos que Dios a nosotros, pero Dios tiene que bendecir a muchos por todos los lados. Y nosotros tenemos que querer que esta... Gloria a Dios cuando escuchamos la bendición que hay en no sé dónde. Y para eso oramos, para que Dios bendiga. Sobre todo cuando hay problemas como ha habido de inundaciones y terribles terremotos o cosas, pues nosotros oramos por esos lugares. Para que Dios envíe, porque ya no pedimos por nosotros, pedimos por ellos, porque en ese momento ellos son los que necesitan, donde deben de ser bendecidos. Es necesario que el Señor vaya a otros lugares. Es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Y eso dice en el verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aleluya. Este es el ministerio del Señor, el ejemplo que Dios nos muestra para que cada uno de nosotros a nuestra altura actuemos conforme a estos principios fundamentales, básicos, pero importantes, necesarios para que nuestra vida produzca fruto. No importa. Algunos producirán fruto de grandes jardines y otros daremos a una macetilla con una flor. Bueno, ya está. Lo peor es no dar nada.
una florcilla. Mira esto lo que yo tengo. Ah, yo tengo aquí un jardín estupendo, gloria a Dios. Porque en el fondo, hermanos, sea el jardín o la flor, son obra de Dios. Amén. Amén. Puestos en pie. Aleluya. ¿Qué haremos, Señor? Glorificarte. Te mereces toda la alabanza. ¿O no? Amén. ¿No te sale? A mí sí. Sale es decirle, Señor, Padre, te amo, te glorifico, te bendigo. Te amo, Señor. Te amo. Y nunca voy a poder amarte como tú dices que me amas, de tal manera. Quisiera amarte de tal manera, pero no llego. Pero gracias, Señor, por tu amor. Lo cojo, me lo froto el amor por todos los lados. Necesito ese amor de Dios, ducharme, lavarme, perfumarme con Él, porque lo necesito. ¿Es así o no? Necesito tu abrazo, tus brazos. Necesito tu mirada, oír tus pasos cerca de mí. Aleluya, sentir el olor tuyo, Señor, porque tú eres mi Dios, porque estoy enamorado de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, santo, santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Podríamos cantar. Busca esa de cuatro veces el que hemos cantado. Hermanos, aprovechemos este tiempo. Estamos concentrados en Él, tocados por Él, atentos a Él, enfocados en Él. Vamos a aprovechar este momento. Sintámonos como Pedro se sintió allá en la transfiguración. Hagamos unas enramadas, vamos a quedarnos aquí. Dejemos que la gloria de Dios nos inunde. Disfrutemos de este momento. Oh, dejemos que el Señor nos envuelva. Aleluya. Con su espíritu de amor. Santo eres, Señor. Y aunque no podemos cantar a viva voz porque lo prohíbe la pandemia, sí que podemos orar sobre la canción, sobre la alabanza, pronunciarla. Cuán grande eres, ¡aleluya! ¡Cuán grande es Él, hermano! En Él confiamos. Amén. En Él confiamos y confiaremos. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, pues toca ya despedir. Dios mediante, el próximo domingo, creo que es el 3 de enero del 2021, cambio de año. Vamos a intentar tener también Santa Cena, comenzar el año recordando eso que Dios nos enseñó a través de Cristo y a través del apóstol Pablo. Amén. Entonces ya iremos dando indicaciones para poder participar de una manera o de otra. Y no sé si había cumpleaños, no, esta semana no ha habido. Sí, bueno, el de Beatriz. Es verdad. Es verdad, es verdad. Iba a decir, bueno, sí que ha habido uno, el de Jesucristo. Bueno, pues vamos a orar por Beatriz. Federico, por favor. Amén, Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque no vuelve vacía. Te damos gracias, Dios mío, por nuestra hermana que ha cumplido años. Y pedimos que tú sigas bendiciéndola, sigas abriéndole las escrituras, sí, Señor, su mente, su corazón. Revélale, Señor, que tú eres el mejor regalo que podemos tener.
cada día en nuestras vidas. Padre, la bendecimos a Beatriz en este cumpleaños, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues que Dios nos bendiga, os bendiga a todos y recordar, como siempre, que los miércoles estamos aquí, si se avisa, o seguro por videoconferencia, igual que los miércoles a las 10 de la mañana, los viernes a las 8:30 o 9, depende de cómo surja y estén las indicaciones de recogimiento, ¿no?, a causa de la pandemia. Así que cuidaros, oremos al Señor. Curiosamente, fijaos, ahora os voy a decir una cosa. Me acuerdo que fui a mi cardiólogo hace ya algunos meses. Y me acuerdo que fui y estábamos hablando y digo, bueno, yo soy, con lo que tengo, soy propenso a que me coja. Y me dijo, pues reza para que no te coja. Y le dije, pues bueno, eso es lo que hago, eso, gloria a Dios. Qué bueno que estamos los dos. Y a partir de ahora ya me dirá pesado porque no hago más que mandarle cosas a ver si se convierte. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Oh.